Buenos días. Bienvenidos al canal de Neuronarcisismo. Si es la primera vez en este canal, soy Pancho López, creador de la marca Neuronarcisismo y fundador de la empresa Dominio del Conocimiento. Soy coach ontológico certificado por la International Coach Federation, estoy estudiando mi tercer maestría y completé el área de formación del doctorado de neurociencias. Sin embargo, lo más importante es que soy una persona con TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, motivo por el cual el tema objeto de mi tesis doctoral está dirigida hacia el cerebro de las personas con TDAH. Durante el estudio del doctorado conocí el manual DSM-5, el cual tiene la clasificación de todos los trastornos mentales identificados, y al estudiar el manual encontré los trastornos de la personalidad, donde se encuentra el trastorno del narcisismo. Al estudiar la fisionomía del cerebro de las personas narcisistas, encontré que los narcisistas tienen alteraciones fisiológicas en su cerebro en muchas de las zonas que las personas que tenemos TDAH tenemos. Sin embargo, aun cuando hay coincidencias en los mismos órganos del cerebro, existen diferencias muy claras entre lo que es la fisiología del cerebro de un narcisista comparado con la fisiología del cerebro de una persona con TDAH. Dado que actualmente contamos con un sesgo interpretativo de lo que es el narcisismo, a razón de lo que muchas personas de manera inconsciente han difundido, voy a presentarles dos videos. En este primer video les voy a leer lo que el manual DSM-5 indica que es un narcisista clínicamente hablando desde la medicina en la especialidad de psiquiatría. En el siguiente video les hablaré de lo que la psicología define como espectro narcisista, que es la raíz desde donde se genera la confusión, ya que según la psicología, todas las personas tienen algún grado de narcisismo al tratar de encuadrar todo desde lo que se conoce como tríada oscura, y este concepto está completamente sesgado. Por otro lado, existen otros trastornos como el antisocial, que son mucho más riesgosos que el narcisismo, y desde la psicología no se considera los patrones de comportamiento diferenciadores de manera puntual y objetiva, como lo hace la medicina desde su rama psiquiátrica. Comencemos. Un trastorno de la personalidad es un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía marcadamente de las expectativas de la cultura del individuo, es generalizado e inflexible, tiene un inicio en la adolescencia o en la adultez temprana, es estable en el tiempo y produce angustia o deterioro. El trastorno narcisista de la personalidad es un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Los trastornos de la personalidad se agrupan en tres clústeres, en función de las similitudes descriptivas. El grupo A incluye los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico de la personalidad. Los individuos con estos trastornos suelen parecer raros o excéntricos. El grupo B incluye los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisista de la personalidad. Los individuos con estos trastornos a menudo parecen dramáticos, emocionales o erráticos. El grupo C incluye los trastornos de la personalidad por evitación, dependiente y obsesivo-compulsivo. Los individuos con estos trastornos suelen mostrarse ansiosos o temerosos. Los rasgos de personalidad son patrones duraderos de percepción, relación y pensamiento sobre el entorno y sobre uno mismo que se manifiestan en una amplia gama de contextos sociales y personales. Solo cuando los rasgos de personalidad son inflexibles y desadaptativos y causan un deterioro funcional significativo o malestar subjetivo, constituyen trastornos de la personalidad. La característica esencial de un trastorno de la personalidad es un patrón duradero de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo y se manifiesta en al menos dos de las siguientes áreas: cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal o control del impulso, criterio A. Este patrón duradero es inflexible y omnipresente en un amplio abanico de situaciones personales y sociales, criterio B, y conduce a un malestar clínicamente significativo o a un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes del funcionamiento, criterio C. El patrón es estable y de larga duración, y su inicio puede remontarse al menos a la adolescencia o a los primeros años de la edad adulta, criterio D. El patrón no se explica mejor como manifestación o consecuencia de otro trastorno mental, criterio E, y no se atribuye a los efectos fisiológicos de una sustancia,
Por ejemplo, una droga de abuso, un medicamento, la exposición a una toxina o a otra afección médica, por ejemplo, un traumatismo craneal, criterio F. También se proporcionan criterios diagnósticos específicos para cada uno de los trastornos de la personalidad. El diagnóstico de los trastornos de la personalidad requiere una evaluación de los patrones de funcionamiento a largo plazo del individuo y los rasgos particulares de la personalidad deben ser evidentes en la edad adulta temprana. Los rasgos de personalidad que definen estos trastornos también deben distinguirse de las características que surgen en respuesta a factores de estrés situacionales específicos o a estados mentales más transitorios, PSQJ, trastornos bipolares, depresivos o de ansiedad, intoxicación por sustancias. El médico psiquiatra debe evaluar la estabilidad de los rasgos de personalidad a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Aunque una sola entrevista con el individuo es a veces suficiente para hacer el diagnóstico, a menudo es necesario realizar más de una entrevista y espaciarlas en el tiempo. La evaluación también puede complicarse por el hecho de que las características que definen un trastorno de la personalidad pueden no ser consideradas problemáticas por el individuo, es decir, los rasgos suelen ser egosintónicos. Para ayudar a superar esta dificultad, puede ser útil obtener información complementaria de otros informantes. Desarrollo y evolución. Los rasgos de un trastorno de la personalidad suelen ser reconocibles durante la adolescencia o los primeros años de la vida adulta. Por definición, un trastorno de la personalidad es un patrón duradero de pensamiento, sentimiento y comportamiento que es relativamente estable a lo largo del tiempo. Algunos tipos de trastorno de la personalidad, en particular los trastornos antisocial y límite de la personalidad, tienden a hacerse menos evidentes o a remitir con la edad, mientras que esto parece ser menos cierto para algunos otros tipos, por ejemplo, los trastornos obsesivo-compulsivo y esquizotípico de la personalidad. El médico psiquiatra debe ser cauteloso al diagnosticar trastornos de personalidad durante un episodio de trastorno depresivo o de trastorno de ansiedad, ya que estos trastornos pueden tener características sintomáticas transversales que imitan los rasgos de personalidad y pueden dificultar la evaluación retrospectiva de los patrones de funcionamiento a largo plazo del individuo. Trastorno de estrés postraumático. Cuando los cambios de personalidad surgen y persisten después de que un individuo haya estado expuesto a un estrés extremo, debe considerarse el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, trastornos por consumo de sustancias. Cuando un individuo tiene un trastorno por consumo de sustancias, es importante no hacer un diagnóstico de trastorno de la personalidad basado únicamente en comportamientos que son secuencias de intoxicación o abstinencia de sustancias o que están asociados con actividades al servicio de mantener el consumo de sustancias, por ejemplo, comportamiento antisocial. Cambio de personalidad debido a otra afección médica. Cuando surgen cambios duraderos en la personalidad como resultado de los efectos fisiológicos de otra afección médica, PEQP, tumor cerebral, debe considerarse un diagnóstico de cambio de personalidad debido a otra afección médica. Criterio diagnóstico. Patrón generalizado de grandiosidad en la fantasía o en el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía que comienza en la edad adulta temprana y está presente en una variedad de contextos, como lo indican por 5 o más de los siguientes 9 criterios. Primero, tiene un grandioso sentido de la autoimportancia. Por ejemplo, exagera sus logros y talentos, espera ser reconocido como superior sin logros acordes. Segundo, está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Tercero, cree que es especial y único y que solo puede ser comprendido por o debe asociarse con otras personas especiales o de alto estatus o instituciones de alto nivel. Cuarto, requiere una admiración excesiva. Quinto, tiene un sentido del derecho, es decir, expectativas poco razonables de un trato especialmente favorable o del cumplimiento automático de sus expectativas. Sexto, es explotador interpersonal, es decir, se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines. Séptimo, carece de empatía, no está dispuesto a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Octavo, a menudo siente envidia de los demás o cree que los demás sienten envidia de él o ella.
Noveno, muestra comportamientos o actitudes arrogantes y altaneras. Características diagnósticas. La característica esencial del trastorno narcisista de la personalidad es un patrón generalizado de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que comienza en la edad adulta temprana y está presente en diversos contextos. Los individuos con este trastorno tienen un grandioso sentido de la autoimportancia. Primer criterio. De forma rutinaria, sobreestiman sus capacidades e inflan sus logros, pareciendo a menudo jactanciosos y pretenciosos. Pueden suponer alegremente que los demás atribuyen el mismo valor a sus esfuerzos y pueden sorprenderse cuando no reciben los elogios que esperan y creen merecer. A menudo, la valoración exagerada de sus propios logros lleva implícita una subestimación, devaluación de las contribuciones de los demás. Segundo criterio. Los individuos con trastorno narcisista de la personalidad suelen estar preocupados por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Pueden rumiar sobre la admiración y el privilegio largamente esperados y compararse favorablemente con personas famosas o privilegiadas. Tercer criterio. Los individuos con trastorno narcisista de la personalidad creen que son superiores, especiales o únicos y esperan que los demás les reconozcan como tales. Pueden sentir que solo pueden ser comprendidos por otras personas especiales o de alto estatus y que solo deben relacionarse con ellas y pueden atribuir cualidades únicas, perfectas o superdotadas a aquellos con los que se relacionan. Las personas con este trastorno creen que sus necesidades son especiales y que están fuera del alcance de la gente corriente. Su propia autoestima se ve reforzada, es decir, reflejada, por el valor idealizado que asignan a las personas con las que se relacionan. Insistirán en tener solo a la persona mejor, médico, abogado, peluquero, instructor, o en estar afiliados a las mejores instituciones, pero pueden devaluar las credenciales de quienes les decepcionan. Cuarto criterio. Los individuos con este trastorno suelen requerir una admiración excesiva. Su autoestima es casi siempre muy frágil. Pueden estar preocupados por lo bien que lo están haciendo y por la buena opinión que tienen de ellos los demás. Esto a menudo se traduce en una necesidad de atención y admiración constantes. Pueden esperar que su llegada sea recibida con gran y se asombran si los demás no codician sus posesiones. Puede que busquen constantemente de cumplidos, a menudo con gran encanto. Quinto criterio. El sentido del derecho es evidente en la expectativa irracional de estos individuos de recibir un trato especialmente favorable. Esperan que se les atienda y se sienten desconcertados o furiosos cuando no es así. Por ejemplo, que no tienen que hacer cola y que sus prioridades son tan importantes que los demás deberían atenderlas y se irritan cuando los demás no les ayudan en su importantísimo trabajo. Sexto criterio. Este sentido del derecho, combinado con una falta de sensibilidad hacia las necesidades de los demás, puede dar lugar a la explotación consciente o inconsciente de los demás. Esperan que se les dé todo lo que quieren o sienten que necesitan, sin importar lo que pueda significar para los demás. Por ejemplo, estos individuos pueden esperar una gran dedicación de los demás y pueden sobrecargarlos de trabajo sin tener en cuenta las repercusiones en sus vidas. Tienden a entablar amistades o relaciones románticas solo si la otra persona puede contribuir a sus propósitos o a mejorar su autoestima. Suelen usurpar privilegios especiales y recursos adicionales que creen merecer por ser tan especiales. Séptimo criterio. Los individuos con trastorno narcisista de la personalidad generalmente carecen de empatía y tienen dificultades para reconocer los deseos, las experiencias subjetivas y los sentimientos de los demás. Pueden asumir que los demás están totalmente preocupados por su bienestar. Tienden a hablar de sus propias preocupaciones con detalles inadecuados y prolongados, sin considerar que los demás también tienen sentimientos y necesidades. A menudo se muestran despectivos e impacientes con otros que hablan de sus propios problemas y preocupaciones. Estos individuos pueden ser irresponsables de las heridas que pueden infligir con sus comentarios. Por ejemplo, decirle de manera exagerada a una antigua pareja que ahora tengo la relación de mi vida, estoy con el amor de mi vida, o desde el resentimiento llegan a decir que jamás conocerás a alguien como yo, nadie te amará como yo. Suelen presumir de salud delante de alguien que está enfermo.
Cuando se reconocen las necesidades, deseos o sentimientos de los demás, es probable que se consideren despectivamente como signos de debilidad o vulnerabilidad. Quienes se relacionan con individuos con trastorno narcisista de la personalidad suelen encontrar frialdad emocional y falta de interés recíproco. Estos individuos suelen sentir envidia de los demás o creen que los demás sienten envidia de ellos. Octavo. Criterio. 8. Pueden envidiar a los demás por sus éxitos o posesiones, sintiendo que ellos se merecen esos logros, la admiración o el aprecio de los demás y privilegios. Pueden devaluar con dureza las contribuciones de los demás, sobre todo cuando esas personas han recibido reconocimiento o elogios por sus logros. Los comportamientos arrogantes y altaneros caracterizan a estos individuos. Noveno criterio. A menudo muestran actitudes arrogantes, desdeñosas o condescendientes. Por ejemplo, un individuo con este trastorno puede quejarse de la grosería o estupidez de un torpe camarero o concluir una evaluación médica con una opinión donde busca denostar o invalidar el diagnóstico del médico. Rasgos asociados que apoyan el diagnóstico. La vulnerabilidad en la autoestima hace que los individuos con trastorno narcisista de la personalidad sean muy sensibles a las heridas de la crítica o la derrota. Aunque puede que no lo muestran exteriormente, la crítica puede perseguir a estos individuos y puede dejarlos sintiéndose humillados, degradados, huecos y vacíos. Pueden reaccionar con desdén, rabia o contraataque desafiante. Estas experiencias a menudo conducen al retraimiento social o a una apariencia de humildad que puede enmascarar y proteger la grandiosidad. Las relaciones interpersonales suelen deteriorarse debido a problemas derivados del derecho, la necesidad de admiración y el relativo desprecio por la sensibilidad de los demás. Aunque la ambición desmedida y la confianza en uno mismo pueden llevar a un alto rendimiento, este puede verse afectado por la intolerancia a la crítica o a la derrota. A veces, el funcionamiento vocacional puede ser muy bajo, lo que refleja una falta de disposición a asumir riesgos en situaciones competitivas o de otro tipo en las que los demás no se sienten cómodos o en riesgo ante situaciones competitivas o de otro tipo en las que la derrota es posible. Sentimientos sostenidos de vergüenza o humillación y la autocrítica que conllevan pueden asociarse a retraimiento social, estado de ánimo depresivo y trastorno depresivo persistente, distimia o trastorno depresivo mayor. Por el contrario, los periodos prolongados de grandiosidad pueden asociarse a un estado de ánimo hipomaníaco. El trastorno narcisista de la personalidad también se asocia con la anorexia nerviosa y los trastornos por consumo de sustancias, especialmente relacionados con la cocaína. Los trastornos histriónico, límite antisocial y paranoide pueden asociarse al trastorno narcisista de la personalidad. Prevalencia. Las estimaciones de prevalencia del trastorno narcisista de la personalidad, basadas en las definiciones del DSM-4, llegan a ser el 6,2% en muestras comunitarias. Desarrollo y evolución. Los rasgos narcisistas pueden ser particularmente comunes en los adolescentes y no indican necesariamente que el individuo vaya a padecer un trastorno narcisista de la personalidad. Los individuos con trastorno narcisista de la personalidad pueden tener dificultades especiales para adaptarse a la aparición de las limitaciones físicas y laborales inherentes al proceso de envejecimiento. Cuestiones de diagnóstico relacionadas con el género: entre el 50% y el 75% de las personas diagnosticadas de trastorno narcisista de la personalidad son varones. Diagnóstico diferencial. Otros trastornos de la personalidad pueden confundirse con el trastorno narcisista de la personalidad porque tienen ciertos rasgos de trastornos de la personalidad comunes. Por lo tanto, es importante distinguir entre estos trastornos basándose en las diferencias de sus rasgos característicos. Sin embargo, si un individuo tiene rasgos de personalidad que cumplen los criterios para uno o más trastornos de la personalidad, además del trastorno narcisista de la personalidad, todos pueden ser diagnosticados. El rasgo más útil para discriminar el trastorno narcisista de la narcisista del histriónico, antisocial y límite, en los que los estilos interactivos son coqueto, insensible y necesitado, respectivamente, es la grandiosidad característica del trastorno narcisista de la personalidad.
La relativa estabilidad de la autoimagen, así como la relativa falta de autodestructividad, impulsividad y preocupación por el abandono, también ayudan a distinguir el trastorno narcisista de la personalidad del trastorno límite de la personalidad. El orgullo excesivo por los logros, la relativa falta de despliegue emocional y el desdén por la sensibilidad de los demás ayudan a distinguir el trastorno de personalidad narcisista del trastorno límite. La falta de sensibilidad de los demás ayudan a distinguir el trastorno narcisista de la personalidad del trastorno histriónico. Aunque los individuos con trastornos límite, histriónico y narcisista de la pueden requerir mucha atención, los que padecen el trastorno narcisista de la personalidad necesitan específicamente que esa atención sea admirativa. Los individuos con trastornos antisociales y narcisistas de la personalidad comparten una tendencia a ser duros de mente, simplistas, superficiales, explotadores y poco empáticos. Sin embargo, el trastorno narcisista de la personalidad no incluye necesariamente características de impulsividad, agresividad y engaño. Y en este punto voy a hacer una pausa y voy a hacer énfasis en lo que el DSM-5 indica. El trastorno narcisista de la personalidad no incluye necesariamente características de impulsividad, agresividad y engaño, por lo que la infidelidad no es un rasgo diferenciador del trastorno de la personalidad narcisista. La infidelidad es un comportamiento propio de otros trastornos como el antisocial que pueden existir de manera comórbida con el trastorno de la personalidad narcisista. Además, los individuos con trastorno antisocial de la personalidad pueden no estar tan necesitados de la admiración y la envidia de los demás, y las personas con trastorno narcisista de la personalidad suelen carecer de antecedentes de trastorno de conducta en la infancia o de comportamiento delictivo en la edad adulta. Tanto en el trastorno narcisista de la personalidad como en el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, el individuo puede profesar un compromiso con el perfeccionismo y creer que los demás no pueden hacer las cosas igual de bien. En contraste con la autocrítica que acompaña a las personas con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, los individuos con trastorno narcisista de la personalidad no son tan perfeccionistas. La suspicacia y el retraimiento social suelen distinguir a los que padecen un trastorno esquizotípico o paranoide de la personalidad de los que padecen un trastorno narcisista de la personalidad. Cuando estas cualidades están presentes en individuos con trastorno narcisista de la personalidad, derivan principalmente del miedo a que se revelen sus imperfecciones o defectos. Muchos individuos de gran éxito muestran rasgos de personalidad que podrían considerarse narcisistas. Solo cuando estos rasgos son inflexibles, desadaptativos y persistentes y causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo, constituyen un trastorno narcisista de la personalidad. Manía o hipomanía. La grandiosidad puede surgir como parte de episodios maníacos o hipomaníacos, pero la asociación con cambios en el estado de ánimo o trastornos funcionales ayuda a distinguir estos episodios de los trastornos narcisistas de la personalidad. Trastornos por consumo de sustancias. El trastorno narcisista de la personalidad también debe distinguirse de los síntomas que pueden desarrollarse en asociación con el uso persistente de sustancias. Con esto, damos por terminado el contenido incluido en el manual DSM-5 referente a lo que el trastorno de la personalidad narcisista. Si este video te gustó, por favor dale like, suscríbete y compártelo a las personas que les pueda ser de utilidad. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente video. Saludos.